Saludos y bendiciones para todos. Del apóstol Ronnie Chávez, quien les habla desde San José de Costa Rica. Para entrar hoy de lleno en el libro de Marcos, en el capítulo número 2. Y es que Dios nos ha puesto a estudiar un poquito el libro de Marcos en este mes de enero para conocer un poco las bondades de toda la obra maravillosa que Jesús hizo. El libro de Marcos recoge una cantidad de milagros de Jesús extraordinarios. Y precisamente leemos del capítulo 2 un milagro sorprendente, el milagro que Jesús hace para un paralítico y para sus amigos, porque ellos estaban a la espera de la gran obra de Jesús. Dice el capítulo 2 del versículo 1 al 12 así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un pasaje muy amado por muchos predicadores, especialmente por los evangelistas, porque tiene un texto que puede servirnos para fácilmente trazar un mensaje a una audiencia o a una persona. En mi caso particular fue un texto que usé en mis primeras predicaciones y en las primeras presentaciones que tuve en la radio. Me permitió hablarle a la gente, hacer un llamado a los pecadores, orar por los enfermos, provocar con la palabra que el Señor hiciera milagros, y maravilloso Dios, esto sigue ocurriendo al cabo de los años. Dice la Escritura que Jesús había tomado, o nos enseña la Escritura, Jesús había tomado Capernaum como una base. De hecho, cuando uno va a Israel y va a la ciudad de Capernaum, usted se encuentra con que al llegar a ese lugar hoy turístico, tiene un rótulo grande que dice la ciudad de Jesús, porque él había tomado ese lugar como un punto de partida y de llegada, una base. Y había ido muchas veces a diferentes lugares, pero retornaba a Capernaum. También vas a encontrar en Capernaum las ruinas, hoy bien acondicionadas para el turismo, de la casa que se supone fue la antigua casa de Pedro, donde ocurrió este maravilloso y extraordinario milagro. Bueno, Jesús estaba de vuelta en Capernaum y dice que vino a su casa. Ya era conocido a dónde él moraba, y entonces las gentes sabían cuándo había llegado y también sabían a dónde moraba. Y por causa de esto
al conocer que había llegado Jesús a su casa en Capernaum, dice que muchos empezaron a venir y a rodear su casa, de tal manera, dice, que ya no cabían ni siquiera en la puerta. Era tal la muchedumbre que había llenado la casa y el lugar en los alrededores, que no cabía un espacio, no había un espacio para nadie. Pero Jesús no perdía el tiempo, Él aprovechaba cada momento y les predicaba la palabra. Note que predicaba la palabra, es decir, les hablaba de las buenas nuevas, les hablaba de salvación, les hablaba de la fe, les hablaba acerca del reino de Dios, les hablaba acerca de vivir de una manera buena, una manera sana, correcta, de acuerdo a las escrituras. Les hablaba de adorar a Dios, de honrar a Dios. Él les hablaba de los principios del reino, les predicaba la palabra, es decir, la palabra estaba fluyendo constantemente cuando Él estaba con la multitud. Y mientras esto ocurría, habían 4 amigos que habían escuchado de Jesús. 4 hombres que habían escuchado que Jesús estaba haciendo milagros en todas partes, sanando a los enfermos. Y curiosamente, como podría estar sucediendo ahora con gente que nos está viendo, había un enfermo entre ellos. Uno de sus amigos estaba gravemente enfermo, estaba paralítico, postrado, tirado en un camastro. Y recuerden ustedes que era claro para los judíos que muchísimas de las enfermedades eran simple y sencillamente la consecuencia de vivir mal, la consecuencia del pecado. Él estaba ahí bajo juicio de Dios, pero por su propia mala manera de vivir, por su pecado, por transgredir la ley, por violentar las sagradas escrituras. Y dice que estos 4 vieron la llegada de Jesús de nuevo a Capernaum y a la casa donde predicaba la palabra como una extraordinaria oportunidad para que su amigo pudiese ser bendecido y sanado por Jesús. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo podrían alimentar esa idea? Ese mismo Jesús, dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que si sanó ayer, sana hoy, sanará mañana. Él no va a cambiar su forma de accionar. Él ya estableció antecedentes legales para los milagros y lo va a hacer igualmente hoy. Va a provocar las mismas sanidades de nuestros días como lo que ocurrió en el pasado. Si encuentra amigos, si encuentra familiares, si encuentra personas que puedan confiar en que Dios puede hacer el milagro para ese abuelo que está en casa enfermo, para esa mamá que está enferma en casa, para ese esposo, ese hijo o ese amigo que tienen cerca de la casa que está muriendo, si alguno de ustedes cree que Jesús puede sanarlo, el milagro ocurrirá. Estos 4 hombres se llenaron de fe. Tomaron a su amigo paralítico en su camastro y recorrieron las calles. Se lo llevaron alzado, se lo llevaron caminando. Eso implicaba un esfuerzo, pero también implicaba un sacrificio de fe, una confianza en que todo ese recorrido, una confianza en Dios, en que todo ese esfuerzo iba a redundar en un milagro. Yo pienso en el enfermo, yo pienso en el paralítico. Por unos momentos casi que lo puedo ver postrado, tirado en ese camastro, mientras aquellos 4 hombres hacen un esfuerzo descomunal por cargarlo por diferentes calles o callejuelas hacia la casa de Pedro. Este hombre va alimentando en su interior la fe, va alimentando en su interior la confianza. Hoy puede ser el día de mi milagro. Pienso que él estaría pensando interiormente, hoy puede ser el día de mi sanidad, hoy puede ser el día de mi milagro, mientras sus amigos posiblemente mientras caminaban le iban animando, le iban hablando, iban declarando la bendición de Dios. Y dice que al llegar a la casa donde estaban reunidos, era tal la muchedumbre que no pudieron entrar porque la gente estaba tapando aún la puerta. La zona de entrada estaba totalmente saturada. Aquellos sabían que dependían de que Jesús tuviera de frente a su amigo, que la palabra pudiera ser soltada por su boca, que él pudiera ministrar a su compañero enfermo.
y por lo tanto no escatimaron esfuerzo, sino que subieron al paralítico por el tejado y abrieron un hueco, un boquete abrieron en ese tejado y se las armaron para bajar al paralítico a los pies de Jesús. Yo pienso en todo lo que estaba ocurriendo mientras ellos estaban haciendo este hueco en el tejado. Yo pienso en todo lo que estaba pasando en la audiencia, en la posible interrupción, en las posibles críticas o censuras de aquellos que, escuchando la palabra que salía por la boca de Jesús, ahora se sienten interrumpidos, se sienten invadidos por aquellos 4 hombres bajando a su amigo paralítico. Y Jesús estaba mirando todo lo que acontecía. Cuando el hombre es bajado y puesto a sus pies, también se encontraban allí escribas, se encontraban ahí fariseos, eran gente de la ley, gente de la religión, estudiosos de las sagradas escrituras, pero que tenían un espíritu que todavía no había sido permeado, tocado por el Espíritu Santo, sino que todavía ellos criticaban, censuraban y estaban posiblemente ahí por 2 posibles razones. Una, para ver los milagros que Jesús hacía, y también para ver si hacía algo que fuera erróneo para criticarle y censurarle. Quizás Dios tenía una tercera opción para ellos, y era marcar su vida a través de lo que milagrosamente iba a ocurrir. Hoy tenemos en el mundo todavía muchísima gente religiosa, muchísima gente cuya religión le ha permeado, le ha marcado tanto, que no pueden abrir su corazón todavía. La dureza de su corazón es notoria ante la palabra de Dios y dudan de ella, dudan de los milagros de Jesús, dudan de lo que Dios puede hacer. Mas en estos días de pandemia Dios ha venido rompiendo la dureza del corazón de los religiosos, la dureza del corazón de la gente. Él ha venido rompiendo, quebrantando como que se quebranta la piedra, la dureza del corazón de muchísima gente y de muchísimas naciones, porque son muchos meses de lucha, de dolor, de muerte, de enfermedad. Quiera Dios que en tu casa, en tu ciudad, en tu barrio, en tu calle, en tu condominio, haya gente que se había cerrado al Evangelio, se había cerrado a Jesús por años, pero que ahora se encuentra prácticamente tocada, lista para ser evangelizada. Estos escribas y fariseos estaban allí para criticar, mas Jesús, sabiendo que estaban ellos ahí, que estaban las otras familias expectantes y que los amigos del paralítico estaban operando en la fe, y el paralítico estaba ahí con toda su dolencia y con todo su quebranto y su desesperanza, Jesús, fijando los ojos en él, dice claramente, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tenía muy claro, y tenemos que tenerlo claro hoy los que evangelizamos, de que muchas enfermedades llamadas psicosomáticas son enfermedades producto de una aflicción interior. Son enfermedades producto de una carga emocional y una carga de pecado, de fallarle a Dios, de fallarle a la familia, de fallarle a los hijos, o a la esposa, o al esposo, o a los padres. Muchas de las presiones que derrumban a la gente y la tiran a los hospitales, que provocan que su cuerpo reaccione negativamente y surja una úlcera, surja un cáncer, surja una depresión mental, son el resultante de la carga de pecado. Quitando el pecado se va el cáncer, quitando el pecado se va la depresión, quitando el pecado, quitando la carga emocional, se van las ataduras físicas. Y Jesús sabía que este hombre estaba ahí enfermo, pero que lo más profundo, o la enfermedad más profunda, más fuerte, era la de su corazón. Él tenía pecado y no había podido bregar con él, y eso lo llevó a una parálisis física. Por eso Jesús, sabiendo que lo que él podía recibir era una sanidad física y lo que sus amigos querían era un milagro físico, se preocupó primero por el hombre, como hoy se sigue preocupando por todos los que en esta pandemia están asustados, están realmente atemorizados por lo que está pasando, sin entender que ellos podrían tener paz y podrían tener esperanza si tan solo rinden sus vidas a Jesús, rinden sus almas, rinden sus temores, rinden sus pecados
a los pies de Jesús, Él les perdonará, Él les limpiará, los restaurará y los fortalecerá y les dará paz. Bueno, este hombre escucha la voz de Jesús: hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Y aquellos fariseos que estaban entre ellos cavilando, pensando, ya estaban censurando: ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si eso solamente lo puede hacer Dios? De hecho, sin darse cuenta estaban profetizando, porque precisamente no tenían a cualquiera frente de ellos. No era un profeta más de Israel, no era un líder religioso más. No era un maestro de la ley, no era un hombre extraordinario en sabiduría de las escrituras, sino era ni más ni menos que Dios manifestado en la carne. Él sí tenía el poder, sí tenía la potestad para perdonar pecados, pero aquellos religiosos estaban profetizando, diciendo: solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Mas Jesús, leyendo lo que había en su interior y en su mente y viendo sus reacciones, dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis que lo que estamos haciendo está incorrecto? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Entonces hizo la gran afirmación: entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que sepáis que no soy cualquier mortal, soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en la carne, que ha venido para salvar a la humanidad. Al hombre le dijo: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ante la mirada expectante, atónita y asombrada de aquellos fariseos y de toda la muchedumbre, el hombre dice la palabra que él, aleluya, tomó su lecho y se levantó y salió delante de todos caminando, de manera que todos se asombraron y todos glorificaron a Dios. Aquí quedan marcadas varias cosas. Número uno, cuán bueno es tener amigos que confían en Dios. Cuán bueno es tener amigos de fe, amigos que siempre están pensando en hacernos el bien, como estos 4 amigos que tenían fe, tenían confianza en Dios, tenían confianza en que Jesús podía hacer el milagro para él, hicieron el mayor esfuerzo para llevarlo. Qué bueno es que se predique la palabra, porque cuando se predica la palabra, Dios opera en función de la palabra. El Espíritu Santo se mueve confirmando la palabra, haciendo milagros, maravillas y prodigios y sanidades. Y en este caso se predicaba la palabra y aquel hombre escuchó la palabra. La otra cosa que podemos entresacar de este texto es que en medio de la predicación de la palabra y en medio del mover de Dios, siempre habrá gente que duda. Siempre habrá gente que censura la predicación de la palabra, que está siempre sembrando incredulidad y murmuración para que no se crea a lo que Dios puede hacer. Pero qué bueno es que hay un punto más ahí, y es que Dios siempre está dispuesto a demostrar que estos incrédulos, que estos burladores del evangelio siempre mienten, porque Él sí puede sanar, sí puede hacer milagros, sí puede perdonar todos los pecados. Y una cosa más que podemos desprender de este texto es que el día de salud llega cuando Dios lo planea. El día de salvación llega en el momento en que quizás menos lo pensamos. El hombre estaba llevando su parálisis como todos los días, hasta que Jesús apareció en Capernaum. Jesús comenzó a hablarle a la muchedumbre que llenó la casa de Pedro, y sus amigos, al enterarse, se fueron a traer al paralítico, que no había planificado la cita, que no había planificado el llegar, que no tenía ni siquiera un tiquete para entrar, y que cuando lo llevaron no había forma de hacerlo entrar, sino que Dios proveyó para él la oportunidad, y sus amigos se atrevieron a bajarlo haciendo un hueco en el tejado y poniéndolo a los pies de Jesús. Y si podemos concluir algo más, es que cuando nos ponemos a los pies de Jesús, o ponemos a otros a los pies de Jesús, o los rendimos a los pies de Jesús, o nosotros nos rendimos a los pies de Jesús, milagros extraordinarios pueden suceder. Qué lindo es cuando
Jesús le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Una conclusión final, y es que siempre que Dios hace milagros y maravillas, y salva y perdona pecados y restaura a los enfermos, siempre Dios será glorificado y será exaltado, y esa es en esencia una de las principales causas o motivos por los cuales Dios sana, para que su nombre sea glorificado. Y por eso creemos que Él está sanando hoy todavía para ser glorificado, exaltado, y para que todo el mundo reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador y nuestro sanador. Qué bueno es compartir contigo unos minutos el libro de Marcos, pero también podríamos compartir más. Si puedes, escribe un texto al número de WhatsApp siguiente: más 506 8438 1532. Te lo repito, más 506 8438 1532, y pides la clave para que en 2 horas aproximadamente puedas recibir en la plataforma virtual de nuestro ministerio una enseñanza en vivo que voy a tener para ustedes sobre las sanidades de Jesús. Hoy comenzamos el seminario Las Sanidades de Jesús, y lo vamos a hacer martes, miércoles, jueves a la misma hora, 18:30 de Costa Rica, y al final tendremos algunos evangelistas listos para orar por todos los enfermos. No se expondrá esta enseñanza a través de Facebook, sino a través de una plataforma virtual. Por eso tienes que pedir la clave al más 506 8438 1532. Y vamos a gozarnos y recordarte que el viernes tendremos un culto poderoso de milagros, con música evangelística, con canciones, con salmistas que van a cantar de Jesús, y vamos a predicar de Jesús, y será algo maravilloso el próximo viernes 22 de enero. Bueno, un placer estar contigo. Nos vemos y oímos mañana a la misma hora de hoy en Estudiemos Juntos el libro de Marcos.